Haz de la renovación espiritual tu estilo de vida. Siempre me gusta comenzar con una palabra de reflexión, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Miremos que la Biblia nos enseña que nosotros no debemos conformarnos a este mundo, sino ser renovados en nuestra mente. Así que medita en estas 4 preguntas mientras comenzamos el estudio de la palabra de Dios. La primera es: ¿qué significa ser santo en la forma de vivir? Deben ser santos en la forma de vivir, lo expresó el apóstol Pedro, pero ¿qué significa eso? Vamos a entender un poco qué quiere decir ser santos. La siguiente pregunta es: ¿es posible vivir sobriamente en un mundo lleno de tentaciones y distracciones? La verdad es que se ve bien complicado, pero ¿será que sí podemos vivir de manera sobria, como lo dice el apóstol Pedro? Vamos a estar mirándolo también ahora. La siguiente pregunta es: ¿qué área de tu vida te queda difícil mantener santidad? ¿Y cómo puedes trabajar en ello? De todas las áreas en que nosotros nos ocupamos: estudio, educación, deporte, trabajo, vida emocional, vida familiar, financiera, en fin, ¿cuál es el área de la vida que te queda difícil? ¿Cómo podemos trabajar en ella? Y finalmente, ¿cómo puedo evitar regresar a todo aquello que me impide ser santo y acercarme a Dios? Nosotros, cuando creímos en Jesucristo, nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. La vieja naturaleza aún está, y es algo de lo que aprendemos. Tenemos que luchar contra esa vieja naturaleza. ¿Cómo puedo yo vencer esas tentaciones que me dominaban en mi pasado? ¿Se puede hacer? Por supuesto, y vamos a estar mirándolo. Así que comencemos. Señor bendito, te pedimos que bendigas este tiempo en la palabra de Dios. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, y que tu presencia, Espíritu Santo, esté tocando a cada uno de los que estamos aquí, al igual que en internet, para que esa palabra tuya nos renueve y podamos salir transformados. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Muy bien, miremos lo que dice Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mira qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos: no se adapten a este mundo que tiene cualquier cantidad de cosas negativas. El llamado es: no se adapten, no se acostumbren, no se amolden a este mundo imperfecto, sino renueven su mente y entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben? La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable, es perfecta. Así que no nos adaptemos a los valores y principios de este mundo. Así como la gelatina, cuando tú la echas recién preparada, la echas en un molde, la gelatina se amolda, o sea, se conforma. ¿A qué? Al molde que la sostiene. Después, ya cuando ya se enfría, si tú la sacas del molde, ya tiene esa forma. Bueno, aquí es: no te amoldes a este mundo, no te conformes a este mundo. No podemos permitir que las costumbres de este mundo nos formen a nosotros, a que nos acostumbramos y vivamos como el mundo. Muy bien, para poder entender un poco esto y poder tener certeza para manejarlo de manera apropiada, entendamos qué es mundo. ¿Qué quiere decir mundo? ¿Qué es ese mundo que habla la Biblia? No te conformes, no te amoldes a este mundo. Este mundo no necesariamente es la naturaleza y todo lo que vemos. No, esto es un concepto ya en la Biblia que es espiritual. Cuando la Biblia habla en este caso de mundo, es un concepto espiritual. Este sistema de este mundo se ha desarrollado para no depender de Dios. Mira, desde la caída de Adán y Eva, desde ese momento ya estaba operando ese sistema llamado mundo. El enemigo le había dicho a Eva: no, el día que comas, no es cierto que cuando comas de eso vas a morir, sino que vas a ser como
eso ya habla de, ya no vas a depender de Dios, vas a vivir separado de Dios. A partir de ese momento, y cuando cayó en pecado Adán y Eva al comer la fruta prohibida, arrancó este mundo espiritual. Este mundo quiere vivir lejos de Dios. Este es un mundo de vanidad, de mentira, de engaño, de fuerza física y fuerza de dinero, fuerza de posesiones, donde Dios es lo que menos importa en este sistema llamado mundo, donde cada uno debe buscar la felicidad por sus propios medios. ¿Por qué? No quiere saber nada de Dios. Eso es lo que se conoce como este mundo a nivel espiritual. La Biblia dice, de hecho también, que el príncipe de este mundo es Satanás. Ese es el que gobierna este mundo. Pregunta, ¿estamos sujetos en este momento a ese reinado de Satanás? Sí. Sigue ejerciendo dominio en buena parte del mundo. Por eso hay robos, por eso hay asaltos, por eso hay matanzas, violaciones, por eso hay destrucciones, por eso hay guerras. Tal cual, sigue reinando. Pero el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, recuerden lo que comenzó a predicar. Dice: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ahí empezamos a permitir que el reino de Dios esté en nuestras vidas y en todas aquellas de los cuales aceptamos a Jesús. Así que, como lo menciono, el príncipe de este mundo es Satanás, y él intenta retener a las personas por medio de la concupiscencia de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida. Y vemos nosotros que así es una realidad. Mira, todo lo que tiene que ver con el mundo de la política, del arte, de la educación, de la música, de la religión, de estilos de vida, está hecho tal cual el enemigo quiere que sea. Ya no se respetan los valores tradicionales, ya ahora hay independencia, ya se busca que inclusive la familia, el concepto de familia que tú y yo tenemos, un padre, una madre, hijos, ya desvirtuado, no, es el hombre con el otro hombre, se acepta el homosexualismo y mujer con mujer, y se perdió, y el niño si quiere ser niño, niña, todo es mentira, todo es engaño, todo eso se pierde, que prime la vanidad, los vicios, la mentira, el engaño. Vamos con esta pregunta: ¿cómo podremos liberarnos? Ya vimos a qué se refiere mundo. Ahora veamos cómo podemos librarnos de este sistema de mundo. Mira, en el momento en el cual Jesucristo murió en la cruz, a partir de ese momento Él dijo: toda potestad dada en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, entramos bajo su reinado, y en ese momento somos separados. Ahí ya empezamos a alejarnos de este sistema llamado mundo. Él nos enseña que no debemos amar el mundo. Quien ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y lo que tenemos que hacer entonces es renovar nuestra mente. Ya debemos pensar diferente. No podemos acostumbrarnos, como lo he mencionado, y debemos permitir que sea Dios quien conduzca nuestras vidas. El Señor nos enseña y nos ayuda a cumplir ese propósito. Nos instruye que seamos santos, es decir, que seamos separados del mundo. Y esto se inicia cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. Ahora vamos a estar mirando ese concepto de ser santos. ¿Santo yo? ¿Santo él, tú que estás en internet? ¿Santos? Vamos a desvirtuar algunos conceptos que se tienen acerca de lo que es ser santo y la santidad. Mira lo que dice Pedro a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Debajo de esas dos preguntas dice: escrito está, dice Pedro, sean santos porque yo soy santo. El que hace esa afirmación, yo soy santo, es Dios, nada menos. Y la instrucción que está dando Pedro es para todos nosotros: sean santos. ¿Sean santos? Sí, seamos santos. Ese concepto de santo lo vamos a estar viendo en la siguiente parte. Vamos a entender qué es eso. Santidad, primera pregunta, y vamos a aprender para que podamos manejarlo. ¿Qué es ser santo?
¿Qué es ser santo? Nosotros hemos aprendido por la iglesia tradicional que santos son todos aquellos que son elegidos por un concilio y el Papa, en el cual se dice: esta persona vivió una vida ejemplar, entonces es santo. Y santos entonces son solamente esos. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No, la Biblia enseña que santo y el concepto de santidad hablan de separación. Separación. Si ustedes leen en las epístolas, verán muchas maneras como comienza el apóstol diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia y a los santos en la iglesia de. Ya está hablando de que ellos son separados, no son canonizados como lo aprendimos, sino que son personas que Dios ha separado para un propósito. Por lo tanto, yo soy santo porque fui escogido por Dios, y cada uno de los que hemos creído en Jesucristo somos santos, somos separados para el propósito por Dios y para el propósito de Dios. Santo no se refiere a perfección moral. Si fuera perfección moral, yo estaría descalificado, y quizás todos, porque siempre o en algún momento hemos pecado. Entonces no tiene que ver con eso. Ser santo se refiere, como lo menciono, a ser separado por Dios, y eso es lo que se conoce como santificación posicional. Ahorita vamos a ver eso. Separado por Dios es santificación posicional, de posición. Y también separado para Dios, eso ya habla de santificación práctica para un propósito. Entonces, separado por Dios, santificación posicional, y separado para Dios es para un propósito, santificación práctica. Veamos, en el momento en que entendamos la primera de las santificaciones, santificación posicional, en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido ya separados. La persona que acepta a Jesucristo ha sido tomada por Dios y separada. Ya tú no perteneces a este grupo de mundo, ya tú has sido separado por Dios, estás siendo santificado por Dios para un propósito específico. Digamos, tomando un ejemplo, yo recuerdo haber comprado un parlante pequeño. Yo recuerdo que apenas lo compré, me pareció tan bonito que dije: este parlante, gracias, únicamente lo voy a usar para propósitos de Dios, solamente para escuchar música cristiana, solamente para acompañar en las alabanzas. Por lo tanto, ese parlante tenía un propósito, fue santificado, si lo podemos decir así, porque no era para todo propósito, sino para un objeto específico. Igual podemos hablar de este púlpito, es santificado, fue separado para un propósito. E igual cualquiera de los puntos que nosotros escogemos, separado para ese propósito. Eso es ser santificación posicional. Cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo, le dijo a la que fuera santa, lo que le estaba indicando es que se diferenciaran de las demás naciones, las naciones paganas con idolatría, con muchas prácticas. Nada. Israel, yo te he escogido, te voy a separar, tú te vas a mantener santo, puro, separado, consagrado por mí. Eso es lo que quería decir. Por eso aplica a ti y a mí. Aplicó a la nación de Israel, ahora aplica a cada uno de los que somos hijos de Dios. Así que quien cree en Jesús es elegido por Dios para ese propósito. La otra santificación, que es la que habla el apóstol Pedro al comienzo del versículo que leíamos en 1 de Pedro 1, 15, 16, es la santificación práctica. ¿Qué es esa santidad práctica? ¿Cómo opera la santidad práctica? En esencia, esto es un proceso de santificación, purificación progresiva que se va dando diariamente, continuamente, por cada uno de los que creemos en Jesús. Es ir cultivándolo en el tiempo, es separarse del pecado, es acercarse a Dios, tener comunión con Dios. Esa es la santidad práctica. El que se acostumbraba a robar, ya no robe más. Eso es santidad práctica. El que mentía, ya no mienta más. Eso es santidad práctica. El que cometía ilícito, ya no lo hace. El que
el que cometía adulterio ya no lo haga. Eso es santidad práctica. Todos esos cambios, todos esos procesos que nos hacen más separados por Dios, consagrados a Dios, eso es lo que se conoce como santidad práctica. Al fin y al cabo, muchos de los que estamos aquí, inclusive tú que me veas en internet, si has aceptado a Jesucristo, se puede afirmar esta cosa, que tú no estás en el lugar donde deberías estar. Tú deberías estar en un lugar más alto de santidad, de pureza. Pero también eso no es todo. Tampoco eres la misma persona que solías ser antes. Ya eres diferente. Ya eres nueva criatura. Ya hay muchas cosas que tú has ido abandonando y cada vez eres mejor. Y Dios te tiene para mejores cosas, para que sigas creciendo, madurando, para que seas perfecto, porque Dios te llamó a santidad. Amén. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que en el ejemplo del parlante que les decía, fue hecho santo cuando yo decidí que solamente era para ese propósito. Y eso es santidad posicional. Santidad práctica es cuando ya lo empecé a usar, empezó a dar el uso para el cual yo lo separé. Ya estaba en grupos de alabanza, lo ponía a escuchar la música. Para mí, en mi tiempo de oración, lo ponía a escuchar música. Ese era el propósito, eso era la santidad práctica. En tu vida y en mi vida es hacer eso. Mira lo que dice la Biblia al respecto en 1 de Pedro 1, 14, 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. No te conformes, no aceptes ese montón de cosas que tú antes usabas, manejabas en tu ignorancia. Fumar, emborracharte, mentir, en fin, todo tipo de pecado. No te conformes a esos deseos que tenías antes, sino que así como aquel que lo llamó es santo. ¿Sabe quién es aquel? Dios. Así como Dios que te llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Ves? Porque ser santo no es esa idea tradicional de ser nombrado a alguien. No, es vivir para Dios, es ser separado para Dios. Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Amén. ¿Cómo logramos esa santidad práctica? Pues sencillo, es buscando de Dios, es separándonos para Dios, leyendo la palabra de Dios, orando, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame con esto, quiero quitar este vicio, quiero desprenderme de esta cosa que no te agrada, irme separando de las amistades que no me aportan, que no contribuyen para mi vida. Ese es un proceso que tú y yo tenemos que hacer y debemos darle lugar al Espíritu Santo. Ten en cuenta que nuestro crecimiento espiritual depende de nosotros. No depende del pastor, no depende de los padres, no depende del sitio donde me reúno. No, tú y yo tenemos que crecer espiritualmente, depende de nosotros. Veamos la primera enseñanza que podemos dar de lo que hemos visto aquí. Mira, enseñanza número 1. La Biblia nos recuerda que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, vivir nuestras vidas separados de todo pecado, del vicio, de la maldad, para llevar nuestras vidas. Nuestro crecimiento espiritual depende de nosotros a través del estudio de la palabra de Dios, de oración, para permitir que el Espíritu Santo nos haga aptos para vencer toda tentación. Haz de la renovación espiritual tu estilo de vida. Amén. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Cada día vivir en esa santidad práctica, viviendo para agradar a nuestro Dios. Por cierto, un paréntesis aquí. Llegó diciembre y el mensaje que se transmite en el mundo es: llegó diciembre con su alegría, mes de parranda. Pregunta: ¿mes de parranda? ¿Cuántas personas no cometen locuras porque llegó diciembre? Se descontrolan, vicios, borracheras, orgías, en fin, de todo. ¿Realmente ese es el mensaje? Eso es lo que pregona el mundo. Ese es el sistema de mundo que quiere pregonar eso. Pero tú y yo hemos sido llamados a vivir como lo estamos aprendiendo
a vivir en santidad, a ser santos, separados para Dios. ¿Cuántas locuras no se cometen en esos tiempos por dejarse llevar por un momento de gozo, un momento de dicha, de placer? ¿Cuántas vidas no se han perdido? ¿Cuántas familias no se han destruido por culpa de eso? Así que tengamos en cuenta eso. No nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo. Veamos ejemplos de santidad práctica para nosotros. En 1 de Pedro 1:15 veíamos que aquel que nos llamó es santo. También debemos ser santos en nuestra manera de vivir, ¿cierto? ¿Y sabe a qué se refiere ser santo en nuestra manera de vivir? En nuestro pensamiento, en nuestras palabras y en todas nuestras acciones. Debemos ser santos en lo que piensas, en lo que hablas, en lo que haces. ¿Qué quiere decir eso? Hay que procurar, cuida tus pensamientos. Es verdad, cuida tus pensamientos. El enemigo te anda asediando montones de ideas, pero tú debes separar, no permitir que esos pensamientos hagan nido en tu cabeza. La maldad quiere insistirte. Cuida tus pensamientos de maldad, de malicia, de obscenidades. Cuídate de todo ello. Cuida tus palabras de groserías, de griterías, de vocabulario ofensivo, de vocabulario vulgar, de cosas que no agradan a los demás, de peleas, de conflictos. Cuida pensamientos, cuida palabras, pero también cuida tus acciones. Evita mirar lo que no debes mirar, escuchar lo que no conviene, entrar a los sitios que no te construyen. Puede ser tanto en internet como físicos que no te van a ayudar. Leer que no te edifica, beber, fumar, vicios, etc. Como creyentes, tú y yo debemos ser apartados, ¿cierto?, del mundo. ¿Para quién? Para nuestro Señor. Necesitamos vivir según las normas de Dios, no las del mundo. Dios te llama a ti y a mí a que seamos distintos del mundo. Al fin y al cabo, si creemos en Jesucristo, ahora pertenecemos al reino de Dios. Siempre se los he dicho. Y eso que habla, ahora eres un príncipe, una princesa de Dios. No te comportes como el mundo. Tú no verás a un príncipe, una princesa de ahí en Europa que ande mezclándose en cosas que no responden, así de orgías y de toda esa cosa, borracheras. No, tienen que tener su posición. Y aún así, sí se meten ellos, pero en este mundo espiritual al cual nos ha llamado Dios, no nos corresponde, no podemos hacerlo. Debemos separarlos del mundo. Como príncipe, como princesa, compórtate como Dios te ha llamado. Compórtate como un príncipe. Cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida tus acciones. Compórtate como una princesa. No andes pensando cosas indebidas, no andes diciendo cosas que no agradan, no andes haciendo cosas que no están correctas. Amén. Veamos una segunda enseñanza en esto que estamos aprendiendo acá. Mira, es un hecho. Al creer en Jesús somos santos y estamos separados. Ya tú eres santo, ya tú eres santa, eres separado del mundo. Debemos vivir vidas que agraden a nuestro Dios. Así que debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestras acciones, pues no se confundan con las del mundo. No puede ser que tú, hijo de Dios, hija de Dios, príncipe y princesa, hables, pienses, actúes como el mundo. No está bien. Nosotros somos luz del mundo y nuestras buenas deben brillar en medio de la oscuridad que nos rodea. Que nos distingan porque somos hijos de Dios, príncipes y princesas. Eso es lo que Dios nos ha llamado a mí, diferentes del mundo. Al fin y al cabo, la santidad resulta cuando hay una relación correcta con Dios. Cuando tú alegrarte
Cuando eres santo y entiendes quién eres tú, ya no vas a corromper tu mente con cosas que no agradan a Dios. No vas a corromper tu boca hablando y diciendo, criticando, murmurando, diciendo vulgaridades. No te vas a corromper tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, haciendo cosas indebidas, fumando, bebiendo, metiendo droga, como dicen. Nada de eso. Si no has puesto tu fe en el Hijo de Dios para salvarte, cualquier intento por buscar esa santidad es en vano. Debemos aprender que si queremos agradar a Dios, ser santos, el primer paso es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si no lo has hecho, medita, pídele a Dios que perdone tus pecados, pídele a Dios que borre todas sus iniquidades, confiesa tu vida, pídele que en adelante, aceptando a Jesucristo, quien en la cruz por ti y por mí, derramó su sangre para limpiar el pecado, ahora sea quien controle tu vida y te gobierne. La abundancia a la cual Él te llamó. Así que debemos vivir diariamente una vida apartada, no tratando de mezclarnos con el mundo, sino viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, meditando en ella, creciendo en ella. Ese es el asunto. Métete con Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es que me asedia? Métete con Dios. Mira, pero es que me llaman. Métete con Dios. Poder para hacer todo lo que tú no puedes hacer. Yo he lidiado con algunas cosas y yo, Señor, ayúdame, y hago mi intento, mi fuerza, y parece imposible, pero hay un Dios que puede lograr lo imposible. Y si estás buscando de Dios, el Espíritu Santo te quita ese vicio, te quita esa persona, te quita esos malos pensamientos, te aleja de eso que te puede afectar, te separa de ese sitio que te hace daño. Solo con la ayuda del Espíritu Santo lo puedes lograr. Amén. Muy bien, vamos a esta última parte. Recuerdan que al comienzo estamos mirando unas preguntas de reflexión. Veamos cómo podemos hacer con base en cada pregunta lo que deberíamos estar tomando para nuestras vidas. La primera pregunta que veíamos es: ¿qué significa ser forma de vivir? Y aprendimos que ser santo no es lo que hacemos en la iglesia tradicional, que se nombra un santo. No, ser santo es ser separado por Dios, y que nosotros somos separados por Dios cuando creemos en Jesucristo. A partir de ahí somos santos, y veíamos que ese se conoce como santidad posicional, pero que a partir de ese momento nosotros buscamos vivir nuestras vidas para agradar a Dios. Eso es lo que se conoce como santidad práctica. Cada día buscando de Dios, buscando su presencia, e ir separándonos del pecado para buscar. Entonces, ¿qué significa ser santo en la forma de vivir? Significa apartarnos para Dios, vivir conforme a su palabra, la Biblia. Eso es ser santos. Por lo tanto, sí es posible ser santo en la forma de vivir. Cada día vas separándote de las cosas malas y te vas acercando más a Dios. Va a llegar el momento en el cual mirarás hacia atrás. Oye, ya no tengo este vicio ni este otro, no sufro esto. Dios te ha ido santificando. Recuerda lo que te dije antes. Quizás tú no estás en el nivel que deberías estar, pero tampoco eres el mismo que eras antes. Ya estás mejor. Por eso te animo, sigue adelante. Si es posible con Dios. Segunda pregunta: ¿es posible vivir sobriamente en un mundo lleno de tentaciones y distracciones? Quizás a alguien le parecerá utópico. Pensará: no, eso es imposible, con tanta distracción, con tanta tentación, con tanto pecado. No, eso no parece. Mira, ¿sabes cuál es la clave para poder lograrlo? Prioriza tu relación con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Pon a Dios en primer lugar de tu pirámide de prioridades.
No lo pongas en el tercero, cuarto o en últimas. Bueno, voy a Dios si me da tiempo, después de que haga esto y después de aquello otro. Nada. Si es así, si tu pirámide está invertida, definitivamente va a ser imposible, es cierto, con tantas tentaciones y distracciones y trabajos y cosas, que puedas separarte del mundo. Pero si tú te propones a poner a Dios en primer lugar, si lo primero que haces en tu día es buscar a Dios en oración, leyendo su palabra, sin duda Dios te va a ayudar. Vas a salir de tantas cosas. Yo lo he visto, lo he experimentado, sé, y lo he visto en muchas personas a quienes también he sugerido: haz esto, y veo cómo sus vidas van cambiando. Es una realidad. Pero si no pones a Dios en primer lugar, el mundo te va a ganar, y sus distracciones, todo lo que es redes, consumismo, entretenimiento, nada, deja eso atrás. Primero Dios, busca primero el reino de Dios, dice Mateo 6:33, y su justicia, y todo lo demás Dios te lo dará por añadidura. La siguiente pregunta que veíamos es: ¿qué área de tu vida te es difícil mantener santidad? ¿Cómo puedes trabajar en ello? Sí, quizás para muchos es difícil abandonar este pecado, este otro pecado, dejar este vicio, etcétera. Pero mira lo que podemos aprender: las actitudes, esas actitudes, el vicio hacia el pecado, los pensamientos, eso que te puede estar afectando, las palabras, esas comunicaciones que tanto recibes y que también tú retroalimentas, y el manejo del tiempo, son áreas en las que tú y yo tenemos que trabajar. Por lo tanto, si es te invitan entonces a hacer algo malo y tú ya te vas, cambia de actitud, no más. No, lo siento, soy santo. Se burlarán de ti, no importa, Dios está contigo y Él te ayuda. Esos pensamientos, no más, detente. De pronto estás solo y empiezas a pensar, ojo, mira lo que estás pensando. Nosotros tenemos la capacidad de ir por encima de nuestros pensamientos y detenerlos. No voy a aceptar ese pensamiento, lo rechazo. Tus palabras, acostumbrado a que te encuentras con tus amigos y empiezan a decir groserías y tú también, detente, ya no más. Y tus acciones, lo que tú haces, ya no más. Por lo tanto, sí es posible. Y el manejo de tu tiempo, sí es posible, si tú trabajas en ellos y le pides al Espíritu Santo que te ayude. Ora pidiendo dirección a Dios y busca apoyo en la iglesia. Tantas personas que pueden ayudarte. ¿Qué puedo hacer aquí y acá? Eso se puede hacer. Y la última pregunta: ¿cómo puedo evitar regresar a todo aquello que me impide crecer? ¿Que me impide ser santo? ¿Acercarme a Dios? Es que este vicio no lo puedo soltar. Es que esto que tenía en el pasado es imposible. Es que no sé, lo que sea. Mira, enfócate en que ahora eres de Cristo. Enfócate en que ahora eres nueva criatura. Enfócate en que ya naciste de nuevo. Mírate a ti mismo como Dios te mira, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entiende lo que ahora eres un príncipe. Entiende que eres una princesa. Ya no puedes estar haciendo todas esas cosas. Vestido blanco con el cual ahora has sido revestido, revestida, no puede estar sucio, no, de manchas. No, enfócate. Con la ayuda de Dios sales a... Mantente cerca de la iglesia también. Siempre le insisto a muchos: métete en las actividades de la iglesia. Eso te ayudan a que tu mente, a que tu pensamiento se ande concentrando y acercando a Dios. ¿Cómo puedo ser santo si está metido en el lodo y no deja el lodo? Es necesario que nos separemos. Amén. Y finalmente, principio espiritual. Siempre miramos los principios espirituales como algo sencillo pero contundente. Mira lo que dice: si andamos con Dios, de la mano de Dios, en oración, en búsqueda de la palabra de Dios, si andamos con Dios, nuestras vidas son renovadas para brillar en la oscuridad del mundo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: andar de la mano de Dios.